abuso o dependencia potenciada enormemente por aparatos tecnológicos, ¿cierto? Son alcoholismo, a las sustancias, alcohol, a las drogas, sí. Drogas claro. de todo tipo, digamos. Sí, Esas son las antiguas. ¿Y las nuevas cuáles son? Las clásicas. Sí. Y las nuevas son todas estas adicciones al celular, a internet, a las redes sociales, a las selfies, al sexo cibernético. ¿Por qué, dejando de lado el sexo cibernético que puede ser absolutamente dañino, por qué se considera adicción? ¿Qué es una adicción? Sí, una adicción es cuando ya la sustancia o el tipo de conducta que uno empieza a repetir, ¿cierto?, más allá de lo que es funcional, ya empieza a afectar la calidad de vida y es la sustancia la que controla a la persona y no la persona la que libremente escoge cuando usar o recurrir a alguna sustancia como el alcohol, las drogas, o cuando usar algún tipo de aparato tecnológico o involucrarse en alguna red social. Cuando ya no puedes dejar de hacer, aun cuando tú sabes que ya te está afectando tu calidad de vida, no puedes dejar de hacerlo, entonces ahí llamamos, ¿cierto?, una adicción. Claro. Lo que pasa es que en ese sentido la APA, ¿no es cierto?, la Asociación, digamos, en Psiquiatría y Psicología Americana, dice que prefiere que hablemos de dependencia. Exacto. Para dejar la adicción es la cosa un poco más popular. O sea, que somos todos adictos y dependientes de la tecnología hoy día. O de la sustancia o de la tecnología. ¿Cuándo pasa a ser una adicción? Porque yo y usted, me imagino que también, y mucha gente en su casa está todo el día con el celular. Yo todo el día estoy conectado al celular. ¿Soy adicto? Sí. Claro. Sí, de todas maneras. O sea, cuando ya empieza a afectar eres dependiente. Tu vida, una pregunta chiquitita. ¿Qué pasa si te pierde el celular? ¿Qué sientes? Claro. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Que estoy desconectado. Ya, ¿y qué te produce eso? NN, desaparezco el sistema. NN, fíjate. Claro, algún tipo como de intranquilidad, ¿cierto? Desaparece, pues. Sí. Está desconectado absolutamente de todo. Sí, la nomofobia que se llama ahora, pues ¿cierto? exactamente. Es como la fobia a estar lejos o no tener el celular al alcance, claro. Es que uno hoy día, es que yo lo encuentro maravilloso y no lo veo como una adicción, por eso quiero hacer un contrapunto. Claro. Porque yo prefiero estos tiempos donde está hiperconectado, hiperinformado, y uno puede obtener la información que uno quiera de cualquier parte, incluso contractar información, a lo que era antes, en los años... Estamos de acuerdo. Antes de las redes sociales. Claro. Antes de Steve Jobs, por ejemplo. Porque uno vivía en una ignorancia total y era absolutamente dirigido por los medios de comunicación y sus líneas editoriales. Entonces, yo hoy día me siento mucho más empoderado que lo que me pude haber sentido hace 20 años atrás o 30 años atrás. Roberto, pero lo que te está diciendo Evelyn entonces, lo que usted dice que es adicción, para mí no es adicción. No, pero espérate un poco. Pues no me afecta, me favorece a mi juicio. Ya, pero espérate un poco. Pues todo depende de cuánto eso afecte tu vida. Cuánto tú estás a lo mejor dejando de estar más tiempo con tus hijos, con tu señora o con otra actividad, ¿cierto?, que sea recreativa, que no sea justamente las cosas. Entonces no entendí. Explíquenme qué es una adicción entonces tecnológica. A ver. Hacia la tecnología, por ejemplo, al celular, claro que es una excelente herramienta, ¿cierto?, para obtener todo tipo de información con un clic, pero pasa a ser una dependencia del celular que empieza a afectar tu vida cuando ya eres incapaz de prestar atención a la persona que está frente a ti diciéndote algo importante y significativo y tú no logras sacar ni siquiera la mirada del celular, o cuando jamás se te puede conversar directamente porque estás siempre o pensando en el celular o mirando al celular, ahí ya empieza a afectar tu vida, tu trabajo, todo. ¿No será que la información que me da el celular es mucho más importante que la información que me está dando la persona? Ya, pero ¿qué te parece si tu señora o tu hija... Claro. ¿Cómo te reclama tu señora? A ver, cuéntame. Y bueno, y me reclama siempre, así que ya no sé discriminar entre una y otra, digamos. Pero independientemente de eso, para mí es un instrumento maravilloso, que incluso me da mucha libertad. Espérate un poco. Todo instrumento, inclusive el bisturí, ¿no es cierto?, depende de quién lo use y cuánto y cómo lo use. Hay muchas herramientas que son buenas. El auto también es muy útil, pero cuidado, se puede chocar, puede hacer tantas cosas, depende mucho del uso. Cuando la persona que maneja es alcohólico, hemos visto varios accidentes terribles, entonces estamos viendo que tiene una dependencia, una adicción, mirado desde otro punto, y eso significa que le está haciendo daño. Pero déjame ver otra cosa, porque bueno, claro, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es importante, y ahí yo suscribo. Gracias. Si un tipo está en las redes sociales mientras maneja. Por ejemplo, claro. ¿cuántas veces lo hemos visto? Y no visto? puede desconectarse, ahí
claro, hay un problema. Sí, serio. sí. Ahí es un Piensa tú que peligro. en Japón ha llegado al extremo, ¿cierto? Que sean gente que se ha encerrado, y Absolutamente. tú lo conoces muy bien, Sí. eso lo se ha encerrado en las cuatro paredes para estar todo el día conectado. En Hay su pieza. algunos inclusive que usan pañales con tal de no desconectarse. Y ahí recién Y estoy ahí- viendo la adicción. Ahí y la ahí, estoy viendo. fíjate, una cosa interesante que tenemos que justamente anticipar, viene lo que ellos le llaman el haroshi, vale decir, en determinado momento le da un infarto y se mueren. Entonces Claro. no deja de ser así. Y Claro, los chinos ahí todavía- lo voy entendiendo más como adicción. Sí, Claro. pues, entonces- Puede incluso haber una adicción al trabajo. Estamos hablando de claro. actividades que son normales, que son positivas, ¿cierto? Pero cuando tú las llevas al extremo y ya no puedes dejar de estar involucrado en ese tipo de actividades y perdiendo todo tipo de otras posibilidades en otras actividades con otras personas, ya estamos hablando de una dependencia. Pero ¿qué pasa cuando a través de la adicción hay una recompensa positiva? Por ejemplo, Siempre. la persona Sí, que, sí, po. la persona que trabaja en exceso, pero además está ganando dinero y bueno, Exactamente. eso sí lo convierte en un ciclo virtuoso por ese lado, pero no tan virtuoso por Virtuoso. otro lado. Virtuoso al No, comienzo. pues. Toda dependencia o adicción comienza así. Primero es una solución a un problema. Es decir, es positivo, ¿cierto?, que yo trabaje porque de esa manera obtengo una serie de beneficios. Pero cuando esto se lleva al extremo, lo que al principio era una solución a un problema y nos aportaba Eso. beneficio, termina convirtiéndose en un verdadero problema. Ese problema Porque- que acaba de escribir Giorgio, la persona que se encierra entre cuatro paredes con pañales incluso. Claro, cuando ¿no? ya llegamos a Ese ese tipo de extremo, problema, te fijas, No, pero ya mucho antes. yo ahí entonces... veo un problema, pero no lo veo antes. Claro, No entonces lo la veo conducta ya no está solucionando un problema, sino que ya te ha llevado, como la llevas tan al extremo, te ha llevado a que ya los perjuicios Eso. exceden a los beneficios. Al principio es al revés la relación. Claro, manejar- Así empieza la manejar relación de conectado amor, puede ser con una peligroso. sustancia, con un aparato tecnológico. Así empieza primero, es una solución. Los beneficios por lejos exceden, ¿cierto?, a los perjuicios, pero luego esto cuando tú lo llevas al extremo, ¿cierto?, cualquier sustancia por más dulce Pero y Evelyn, exquisita le que hago, sea. le hago una pregunta Sí. que puede ser incómoda. ¿Qué pasa con las libertades personales en este caso? Si una persona decide vivir de esa forma, Claro. Ahí yo te ¿por qué, contesto no, eso. por qué no permitírselo si no daña a terceros? Ah. Y si él quiere encerrarse con pañales, No, bueno, eso es un cuento, pero ¿qué no lo que es un pasa? problema de él. No, pues no. Claro, no, pero es un porque problema, tal como tú lo dijiste. claro. Claro. O sea, si llega a un punto Pero si él decide en eso- que ya, Sí, pero claro, espérate un poco. afectó toda su calidad de vida Claro, pero en que hay todos una los otros cosa más, aspectos. Javier. Esto afecta inclusive la salud que nosotros pagamos. Yo tengo que pagar como impuesto el tratamiento de adicción que tiene ese, del alcohólico que tiene el otro. Entonces, digo, es una libertad porque daña de alguna manera a la sociedad. Entonces, no es así Claro. que yo decido, hago lo que Generalmente, quiero. sí. Porque después es un costo enorme para todo lo que es salud, que yo conozco, yo he trabajado tantos años en salud, y he visto lo que significa eso. Entonces, no es tan así nomás el cuento. Por algo existen límites. Tú andas con el auto, hay la luz roja, y yo soy libre, hago lo que quiero. No, lo siento. Tiene también ciertas limitaciones psicosociales que tenemos que aceptarlas. En el caso del trabajo, ¿qué es lo que hemos visto? Yo lo veo en la consulta a veces, que por eso hay problemas tribunales muy serios, en que es lo que tú dijiste, una adicción al trabajo. Entonces, en eso, ¿qué ocurre? Que la persona al final vive para trabajar, no trabaja para vivir. Entonces, la inversión es bien seria, porque descuida a los niños, te fijas tú, Sí, se su afecta propia a la familia. recreación. Te fijas, porque está al final, está viviendo cosas, lo que tú dijiste, yo te lo compro al tiro. Si tú estás tapando algo cuando estás ahí. Y yo, por ejemplo, veía una pareja que él hiper trabajaba para llegar, ojalá, 10, 11 de la noche, para no encontrarse con la señora. Claro. Entonces, con eso él lograba Por estar... eso que generalmente una dependencia comienza así. Es una solución a un problema. Claro. Incluso cuando recurrimos a una sustancia o drogas, es una solución, ¿cierto? Hay algo, por ejemplo, no logro sentirme relajado cuando estoy con pares, en el caso de los jóvenes, o no logro como posicionarme bien, ¿cierto? Empieza como una solución, entonces yo uso esta sustancia, ¿cierto? Y ahí me siento relajado. Parte como una solución a un problema, pero luego escapa del control y se vuelve el problema. Yo haría- Generalmente, como hay tanto placer involucrado en todas las la dependencias, dopamina funciona entonces ahí. generalmente los demás, los cercanos son los que primero realmente tienen el problema y lo Eso. detectan así, ¿cierto? Hay mucha resistencia a reconocer que uno es un adicto o un dependiente de cualquier cosa, de las redes sociales, de las selfies, de lo que fuera, ¿cierto?
porque nos da mucho placer en forma directa, como las sustancias, por ejemplo, y a la vez obtenemos una gran cantidad de ventajas secundarias, ¿cierto? Están todos pendientes de nosotros, pero las familias son los primeros que empiezan a darse cuenta cómo la persona se está consumiendo, cómo se dedica a una sola actividad y va perdiendo todos los otros aspectos. Lo que pasa, Eli, que a mí me cuesta homologar las drogas históricas, ¿cierto? Sí. El alcohol Exacto. y todas las drogas que conocemos. La adicción a sustancias. Claro, a la adicción tecnológica. Las nuevas yo adicciones. haría una separación ahí porque Claramente. el costo social al cual tú te refieres efectivamente es grande cuando un tipo maneja borracho o consume droga, porque la droga significa tres áreas, ¿cierto? El que produce, el que trafica y el que consume. Sí. Y eso demanda mucha energía del Estado, muchos recursos que podrían ser orientados y dedicados a políticas públicas. Claro. Pero en el tema de la tecnología, de las nuevas adicciones, es donde yo haría una línea divisoria, porque no es tan claro, a mi juicio. Claro, eso es lo interesante, estamos recién Incluso empezando a ver vulneraría, a mi juicio, las libertades personales cuando tú quieres restringir el uso de la tecnología de la persona. No se trata de eso, se trata de eso. Efi lo dijo muy claro. No, pues él lo dijo muy claro. Y yo puedo usar muchas cosas en la medida que eso no me altera mi calidad de vida. Entonces, es que ahí tenemos que empezar a definir qué es calidad de vida. No, pero por favor. Cada persona es un traje a medida. Evelyn dijo, por ejemplo, cosas que yo lo veo que atiendo tanta pareja y jóvenes, que de repente están tan concentrados realmente que descuidan quién es la persona. A mí me han dicho parejas que yo le hablo a mi marido, pero está pensando justamente que tengo que hacer esta llamada, esta otra llamada ya, y entonces me mira así, pero como si te miraran monos. Ya. Y después le dice, bueno, oye, ¿qué dices de lo que te dije? ¿Qué me dijiste? Claro. Eso me toca escucharlo a mí en la consulta. Lo que pasa, yo, por ejemplo, soy adicto al trabajo. Tú eres defensor. Yo soy adicto al trabajo. Y estoy rodeado de personas que ¿hasta cuándo? No siga hasta, disfruta más la vida. Entonces, son decisiones personales. En esa área uno no puede ir adicto al trabajo. No. Son libertades personales. Cada uno la ejerce como cree que es mejor para uno. No, Roberto, no. Pero el tema de las drogas históricas, ahí es donde yo suscribo 100% con usted. Muchas gracias. Ok, claro. Pero las nuevas adicciones, ¿cierto? Que se ven potenciadas por toda la tecnología. Exacto. Claro, tú no te das cuenta cómo vas quedando atrapado en todo eso, pero tenemos que reconocer que en un principio, incluso tu tendencia trabajólica, ¿cierto? Que uno puede trabajar con el computador día, noche, donde sea que uno está, uno va volando en un avión y va trabajando, ¿cierto? Claro, no se nota cómo ese comportamiento tuyo te va atrapando, no lo notas, porque es placentero para ti poder hacer lo que tú quieras en cualquier momento, ¿cierto? Yo si me levanto, me despierto un día y no tengo cosas concretas que hacer, no, me desespero. Ahí está reflejando un problema, no sé qué hacer Roberto, con mi vida. Claro. Lo que pasa es que tú eres hiperactivo más que trabajólico. Tú necesitas estar ocupado, pero es un elemento también importante que te impide meterte adentro. Entonces hay algún vacío ahí, tú fijas que lo pasa a mucha gente que tapa con muchas cosas de estos vacíos interiores que no quieren ver. Dentro eso es lo que grafica exactamente lo que yo te digo. Que cualquier tipo de dependencia, o sea, uso excesivo o embarcarse en un comportamiento de manera excesiva, es la solución a un problema. Si tú trabajas en exceso es porque probablemente tú estás manejando con eso un problema, como por ejemplo no quieres llegar a tu casa, no quieres, te fijas, prestar atención a tu señora, entonces trabajas, tú estás probablemente escondiendo o solucionando así, entre comillas, solucionando así un problema. Yo creo que ustedes en este minuto están dejando de lado algo que es súper importante, que es la historia de cada persona y qué es lo que arrastra. Claro. Sí, por supuesto. No puedo entrar en detalle. Claro. Pero yo vi situaciones y viví situaciones que le dan sentido al estilo de vida que tengo yo hoy día. Así así empieza. Y no creo, claro. Así empieza. Y está muy bien, porque todo tipo de adicción comienza así, como una buena solución que me da una buena respuesta a todo lo que ha sido mi historia o porque me dio un buen resultado en el pasado. Pero cuando esto uno lo lleva al exceso, rígidamente, y solo puede trabajar, solo puede estar conectado al celular. No es así en mi caso. Yo te conozco y no es así. Lo que pasa, tú
tiene una cosa de mucha tiene que diversidad que tiene no te que ver con preocupa. libertades personales. O sea, yo creo que cada persona es dueña de hacer Siempre y cuando de no haga diseñar daño. su vida. Claro, por Siempre supuesto. cuando no haga daño, pero cuando como una estima persona está conveniente. adicta y tenemos que tratarla, perdóname. Entonces eso ocupa salud mental, ocupa, no sé, tu medicamento, o ocupa internación, o ocupa clínica. Lo que me preocupa Sí, es que por los favor. profesionales, psicólogos y psiquiatras tratan de estandarizar a la sociedad. No, Y hay que, yo hay por que mi ver, caso hay no. que ver las No. diferencias. Claro, no, para nada. para Es nada. pertinente lo que estoy De todas maneras, yo te ¿cierto? entiendo, pero lo que pasa es que, Y no como te salirse decía del molde. antes, No, claro, como te decía antes, no. este tipo de dependencia cuesta que la persona se dé cuenta que Eso. ya es este comportamiento que se ha vuelto compulsivo, por así decirlo. Así o sea, es. no puedo dejar de hacerlo. Pero generalmente Ya, perfecto. si lo primero que ocurre es que tu familia empieza a Sí, reclamarte, pues, es a que sufrir, estás Acabas de decir la descuidando. palabra adecuada, compulsivo. Claro, Se vuelve pues, compulsivo. claro, es Algo que eso, tú eso sabes existe. que es excesivo, Claro. que no es bueno para ti, porque no te permite atender en un mínimo, ¿cierto? Claro. Los otros aspectos No de es tu el caso, vida, claro. pero ya no puedes dejar de hacerlo. Ahí es cuando ya se Compulsivo. transformó Esa es la entonces en palabra una clave, sí. dependencia. Perfecto. Ahora quiero meter a Evelyn en los tratamientos porque aquí hay toda una revolución tremendamente importante y me gustaría que tú lo explicaras. Sí. Bueno, Bueno, hemos tenido digamos, un seminario internacional Sí, sí, sí. con muy buenos representantes que sabían muchísimo y quiero que tú explayes eso porque fue muy bueno eso. Sí. Tuvimos hace poco un seminario de adicciones, ¿cierto? Con relatores que son de Italia y de Malta, Claudette Portelli de Malta, Matteo Papantuono de Italia. Y Modestamente. ellos han desarrollado, son muy innovadores, porque han llevado la terapia breve estratégica, ¿cierto? Desarrollada por Paul Václavic y Giorgio Nardone, las han llevado al tema de las Una adicciones. pregunta, ¿los italianos hicieron un aporte real o no? Por ¿En qué supuesto, sentido? ¿En qué sentido? modestamente. Voy Por supuesto. Pasa, ya, Por supuesto. bueno. no voy a aprovechar de hablar Entonces, italiano. ellos han aplicado todo el enorme bagaje de resultados de la investigación de la terapia breve estratégica al tratamiento de las adicciones con una aproximación muy innovadora, muy diferente. En vez de decir, el que es alcohólico para siempre, Eso el que es adicto, bueno, ya, así como que trataremos de prohibírselo, Eso. que todo eso no da resultado, porque en el O sea, tratamiento lo de que las se decía adicciones... antes es un trastorno mental que lo acompaña toda la vida. Eso se decía antes, Claro. pero Eso. nosotros tenemos una mirada aproximación muy distinta. diferente. No, La es que ese terapia es el breve enfoque distinto. estratégica, Perfecto. claro, Ese es el enfoque distinto. lo entiende Maravilloso. como una solución intentada, así parte, ¿cierto?, que es la solución a algún tipo de problema, como por ejemplo, no me siento bien seguro, bien cómodo para enfrentar ciertas situaciones, entonces voy a tomar alcohol o voy a tomar esta droga, ¿cierto?, y parte así, muy bien, pero luego se vuelve algo compulsivo que ya no puedes dejar de hacer y que en vez de ser una solución para ayudarte a sentirte mejor, resulta que tú ya no puedes dejar la droga o el alcohol para enfrentar situaciones sociales y por mientras te has perdido de las verdaderas soluciones, como serían, por ejemplo, desarrollar esas habilidades sociales, verdaderamente exponerte a este tipo de situaciones e ir logrando esa fluidez. Pero cuando tú recurres a una sustancia, entonces no hay manera que tú desarrolles eso, e incluso si las personas que empiezan con esta solución intentada de comunicarse socialmente a través de redes sociales únicamente, no en forma directa, porque no se sienten tan cómodos, luego al quedar atrapado en solo tener relaciones sociales de esta manera virtual, luego sienten cada vez más temor de enfrentarse en vivo y en directo y por mientras no han desarrollado las habilidades sociales. O sea, lo que empieza siendo una solución, ¿cierto?, que una solución intentada, cuando se repite y se lleva al extremo, después pasa a ser un problema. Y además quiero que tú expliques bien eso, porque fue muy interesante, yo conversé muchísimo con ellos, aproveché el italiano, lo disfruté enormemente y agradezco la invitación que tú hiciste a este seminario. Al mismo tiempo, una cosa que me gustó mucho, lo que tú dijiste, mire, yo tomo mucho, prohibición, ustedes de aquí en adelante no toman, no, sino que tiene una estrategia muy bonita. Claro. Y eso me gustaría que tú empezaras a darla a conocer porque es novedoso en nuestro país, absolutamente novedoso. Porque tenemos que entender que hay ciertos principios básicos que se han ido descubriendo con la investigación de la terapia breve estratégica, y es que las dependencias a lo que sea, ya sea sustancia o las nuevas dependencias, tienen como base el placer.
Entonces, si uno prohíbe, ¿qué pasa con el fruto prohibido, cierto? Si uno prohíbe algo, más desesperación hay, más ganas como de obtenerlo. De tal manera que nosotros tenemos una aproximación completamente distinta al tema de las adicciones. O sea, de hecho, ¿Cuál es esa aproximación? la Me aproximación interesa mucho. diferente es lo que primero quiero que entenderlo como una solución intentada, fallida, de tal manera que poco a poco vamos a ir bloqueando, impidiendo que la persona siga con esa solución intentada y vamos al verdadero problema, o sea, a cómo esto fue una respuesta para cierto tipo de dificultad que todos tenemos y entonces solucionemos esta dificultad de otra O sea, la manera adicción y es la entonces no consecuencia de dependes, claro, eso. porque es una manera de ¿Y cómo lidiar llegan a con la cierto consecuencia? problema. Terapia. Claro, claro. En la terapia es lo bonito, porque no le dicen una cosa que me gustó mucho, digamos, de que plantearon ahí, decir, a ver, yo sé que tú necesitas el alcohol. Exacto. Entonces empecemos a negociar tu necesidad. Claro. Entonces no le estás diciendo, ¿sabes qué más? Yo te daré No tomes. tal medicamento, Claro. y tú entonces con eso se te Claro. quitan las ganas. Eso O bien es- lo que es- hacemos no me acuerdo, el Hospital Salvador, que era impresionante, que tú le pones, digamos, en el fondo una metamorfina, que en el fondo lo que produce es cuando ingiere alcohol, le da náusea. Entonces se producía lo que se llama un reflejo aversivo. Claro. Eso tampoco ha funcionado a la No, postre. no, hemos visto una Porque y de otra nuevo vez es que no como bloquear resulta, porque Es lo un que paradigma tenemos que nuevo, tener ¿ah? claro Perdón, es un eso. paradigma nuevo, Sí, Evelyn. ¿Sabe claro. por qué? Porque antes era enfrentar el problema, ahora es administrar el problema. Exactamente, bien, Gestionarlo bien. de una manera que Claro. se va disminuyendo la Eso es. dependencia a esta sustancia o a esta actividad, que son placenteras, pero las vamos reemplazando con otros Eso placeres es. más funcionales. Porque la persona que se vuelve adicta o dependiente a un solo tipo de comportamiento, por ejemplo, pierde la posibilidad de todos los otros placeres de la vida. Entonces, nosotros lo entendemos así. Vamos a gestionar esta forma de placer sin prohibírtelo, Eso sino que es. vamos a ir rompiendo una secuencia Eso, fantástico, que lo sí. mantiene como una compulsión. Entonces, por ejemplo, podemos partir por hacer una pequeña interrupción en toda la secuencia que me lleva ya sea al consumo de las drogas o a meterme, digamos, en las redes sociales o como las personas también que recurren a la pornografía, ¿cierto? Que ellos mismos como que se les sale del control después, ¿no es verdad? Entonces, ponemos una cierta interrupción, no Eso. estamos prohibiendo nunca nada Bien. y de esa manera se empieza a destruir esta secuencia rígida y la persona es capaz de ir pudiendo incorporar otras actividades placenteras, que eso es lo que queremos. Para Eso es lo que entender. verdaderamente da Y resultados. solo para entender, ¿cuál es la diferencia entre pornografía y sexo virtual o sexo Bueno, el sexo tecnológico? cibernético, sí hay montones de formas de sexo cibernético, ¿cierto? Es como tener sexo virtual a través del computador, de la pantalla y todo eso con otra persona. Y claro que eso puede ser también una solución para personas que tienen cierta dificultad, ¿cierto? En ese aspecto, pero después cuando se vuelve ya una adicción, algo que no puedo dejar de hacer, como que va impidiendo más todavía el tener una actividad sexual verdaderamente placentera y que sea funcional. Fíjate que en Estados Unidos se llegó al extremo que inclusive se ponen un buzo y arriendan otro buzo y entonces empieza conversando, entonces te toca esa parte, empieza a sentirte, fíjate, le va tocando distintas partes a través eventualmente la cosa cibernética. Cuando da la Claro. orden, ella siente o él siente realmente que le está produciendo excitación. ¿Quiénes son Claro, más por adictos realidad. al sexo virtual? Generalmente, ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres, no tengo los datos exactos de ese tipo de Yo el dato que tengo investigación, yo no. es algo hombre, nuevo, ¿ah? mucho más, Los hombre, hombres mucho mucho más más. porque tiene esa digamos, el instinto, digamos, es mucho más fuerte desde esa perspectiva, diría, androgénica, vale decir, la testosterona es mucho más intensa en el hombre que la mujer. La mujer necesita más una preparación previa. Pero ahí donde tengo yo una duda, y una vez conversando con Clemencia Sarquís, que ustedes la tienen que Sí. ubicar, escribió varios libros con respecto a la infidelidad, me decía que la mujer y el hombre sienten exactamente lo mismo. Eso de que el hombre es más intenso y la mujer menos. No, yo estoy hablando de otra cosa. Claro. ¿Cómo llegar La a la necesidad excitación? sobre- Yo estoy hablando de una cosa distinta. Está bien. La mujer le cuesta más, dije. No, que sientes, claro. Pero la necesidad son pero las tiene que mismas. llegar ahí. Ahora, hay diferencias anatómicas, fisiológicas, Sí, culturales pues. de todo tipo, así que es diferente. En relación a los aspectos culturales, lo que más hemos ido progresando y cambiando, así que esas diferencias se han ido disminuyendo, pero sigue habiendo cierto tipo de diferencia anatómica y fisiológica entre un hombre y una mujer.
Entonces, Evelyn, ¿cómo ustedes enfrentan las adicciones, el nuevo tema de paradigma? ¿De adicciones. qué forma? A ver. Sí, hablemos principalmente por ahora, por un momento, de las nuevas adicciones, ¿cierto? Como la adicción a redes sociales, internet, al celular y todo eso. Cuando esto se transforma ya en un comportamiento más bien compulsivo, Esa palabra me entonces gusta. tenemos distintas técnicas y prescripciones que las hemos puesto a prueba para disminuir el aspecto compulsivo, como que ya el celular me domina a mí en vez de que yo uso el celular. Entre algunas técnicas que utilizamos es, por supuesto, el interrumpir la secuencia de todo el ritual que se va formando en torno a el uso, o sea, como que llega cierto momento y yo no puedo dejar de hacer algo, así que recurrimos a ese tipo de técnicas para cortar, impedir la compulsión, y también obviamente que abordamos este problema de una manera más global. Como esta es una solución intentada para un cierto tipo de dificultad, entonces nosotros promovemos la solución o el buen manejo de esta dificultad de otra manera. Y también, por supuesto, que aumentamos los placeres. Si aumentamos los placeres, obviamente que va a disminuir esta dependencia de un placer, para que no haya un solo placer en la vida, sino que en una vida más sana generalmente hay varios tipos de placer, varios tipos de actividad, poder desarrollarse en los distintos ámbitos de la vida. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, al no negarle, yo sé que tú necesitas el alcohol, te hace falta en ese sentido. ¿Qué te parece, pues, si la próxima vez que tú tomas, supongamos, un vaso de alcohol como ejemplo, tú dejas un poquito? Entonces empieza poco a poco a darse cuenta que puede él tener poco a poco un dominio. Exacto. Entonces una cosa interesantísima, pues empieza a mejorar su autoestima. Yo puedo. Claro. Y entonces ahí donde tú dijiste se empieza a... posponer, por ejemplo, eso, posponer. Cambiar un poco la secuencia. ¿Cuánto se demora el tratamiento nuevo, este nuevo paradigma? Bueno, depende de la persona y la personalidad. Como se llama, terapia breve estratégica, es porque las estrategias realmente impiden que uno pueda seguir funcionando de la misma manera, de tal manera que es bastante rápido, con un poco número de sesiones, muy pocas, ya se logra interrumpir la secuencia y por lo tanto parar el problema tal como está. Se empieza como a destruir toda esta forma, esta secuencia de forma de funcionamiento. ¿Cuáles son las adicciones más difíciles de tratar? A mí en la cocaína. No tiene que ver mucho con la sustancia, aunque obviamente si estamos hablando de las sustancias duras, mientras se sabe el poder adictivo de las sustancias físicamente adictivas, por supuesto que van a ser más difíciles. Pero también tenemos que tomar en cuenta que puede ser difícil a veces tratar una adicción cuando una persona realmente tiene mucho tiempo recurriendo a eso y tiene muy pocas habilidades, digamos, para manejar el problema de distintas maneras. Se podría decir que esa es la dificultad, pero sustancias, ¿cierto? Las drogas duras, por supuesto, son más difíciles, pero no tenemos que mirar tampoco de una manera así como subestimando la importancia que puede tener la adicción a algo tan simple como la marihuana, porque aunque la marihuana no es una droga dura, ¿cierto? Uno podría relajarse y pensar, bueno, no es problema solucionar una adicción a la marihuana, y resulta que hay personas que están completamente dependientes de la marihuana, que no se atreven a hacer ninguna actividad, a enfrentar ninguna situación sin marihuana. Entonces, podríamos decir que con cualquier sustancia se puede llegar a una grave dependencia.